cuando aprendamos a pensar como Dios, entonces eso no nos va a atacar. Entonces dije, espérate, que él me quiere robar algo que me pertenece. Las personas soberbias no saben que son soberbias. Y las personas que se menosprecian no saben que se menosprecian. Pero a su misma vez no podemos reconocer si no nos lo revela el Espíritu. Entonces, no depende de lo que tú hagas para alcanzar, sino cómo tú te relacionas con Dios y el tiempo que pasa con Él. Porque cuando aprendí a identificar lo que a mí me molestaba, entonces ahí tengo liberación. Activando lo sobrenatural en Dios. Un espacio de conocimiento, guianza espiritual y revelación que te llevará al siguiente nivel en tu vida espiritual. Que los ídolos no tienen rúa. Los ídolos no tienen espíritu. Nosotros tenemos conexión con Dios, que es mediante nuestro espíritu. Sí. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a tu programa Activando lo Sobrenatural en Dios, donde cada minuto nos enfocamos en traerte una revelación divina del cielo que te impulse a un nuevo nivel en tu vida espiritual. Hasta el Francisco con cada uno de ustedes. Placer eterno poder estar compartiendo una vez más en tu programa del día. No estoy solo en esta ocasión, como se puede visualizar. Me acompañan unas personas hermosas del reino, personas que tienen la capota despegada para brindarte una revelación fresca que te va a impulsar en el mundo espiritual. Vamos a dejarlo que ellos se presenten. Tenemos a nuestros hermanos acá. Amén, amén, es Lady Parra, tu amiga y adoradora de confianza. Amén, gloria a Dios. Amén, amén. Rosanda Reynoso, sierva de Jesucristo. Amén. Es su hermano Natanael Francisco, siervo de Jesucristo por su misericordia. En el episodio de hoy venimos con un contenido exclusivo, un contenido demasiado poderoso que nos va a impactar de una forma espiritual bastante contundente. Vamos a tratar el tema: ¿por qué me menosprecio si sé que Dios está conmigo? Y esto es algo bastante interesante, chicos, porque muchas veces nosotros sabemos que portamos la presencia de Dios. Muchas veces nosotros sabemos que Dios nos ungió, que hemos visto las manifestaciones de Dios obrando a nuestro favor. Y a pesar de eso, a pesar de que hemos visto a Dios obrar, nos llegan esa duda, nos llegan esa controversia a la mente. Muchas veces sentimos esos dardos que nos bombardean y nos hacen pensar que no estamos capacitados cuando no hemos pecado. Nos hacen pensar que no estamos aptos cuando realmente no hemos ofendido el nombre de Dios. Entonces, primeramente, para empezar y romper el hielo acá, yo quiero que ustedes me hablen o expresen qué es esto acerca del menosprecio, cómo nosotros lo podemos identificar, cómo lo podemos ver, cómo sé que me estoy menospreciando y que no es la realidad que yo estoy viviendo. Bueno, Asael, empezando en ese sentido, el apóstol Pablo expresaba lo siguiente: ninguno tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener. O sea, sobrevalorarse demasiado es un problema. Ahora bien, otro problema, creo que aún más grave, es el infravalorarse. O sea, cuando no creemos en lo que Dios ha depositado en nosotros, empieza a revelar lo que tiene que ver con falta de fe. Entonces, la falta de fe te hace muchas veces dudar de lo que Dios ha depositado en ti, y es una manera de poder ir identificando esto. Ahora, mientras tú hablabas, me llegaba a la mente que es más que algo que está en nosotros, es un ataque espiritual. Es un ataque de las tinieblas para que no llevemos a cabo el propósito que Dios ha determinado para nuestra vida. O sea, el sentir el menosprecio muchas veces viene como una estratagema de Satanás, un dardo a la mente para que
creamos dentro de nosotros mismos que no podemos con lo que Dios nos ha montado. Amén, amén. También el menosprecio se puede señalizar también en la atmósfera en la cual tú te expones. Si tú vives en una atmósfera donde las personas constantemente viven diciendo que, bueno, señalándote con el hecho de que tú tal vez no posees lo que Dios ya te entregó. Las palabras. Las el palabras. exterior. Entonces ahí es donde tú te comienzas a creer aquello que te están diciendo, a pesar de que ya Dios te dio Las la voces palabra. externas. Las voces externas. Eso influye mucho en el menosprecio. Yo escuchaba a este predicador, se me va, que él ministraba una palabra y él le decía a un muchacho, le decía, el diablo te está tentando para que tú creas que Dios no te ha dado lo que tú sabes que tienes, pero que la gente no conoce de ti. Wow. Santo. Sí, Muy y muchas profundo. veces se basa en esto, porque el diablo quiere distorsionar tu fe, como tú decías, para que tú no seas efectivo. Y es algo que lo hemos hablado en entregas anteriores, y usted lo puede ahí buscar las veces que hemos hablado de la fe. Y es que inmediatamente en el mundo espiritual, tú dejas de creer, tú eres inefectivo. Tú no puedes ser efectivo en ninguna forma si no tienes fe. Y esto influye mucho. O sea, el menosprecio trata mucho de hacer esto, de que tú no creas en lo que Dios te entregó. Las Así es. capacidades que Mira, cuando esto ocurre, es una tentación. Y la palabra del Señor dice que cuando somos tentados es porque somos atraídos por la concupiscencia. Quiere decir que hay algo oculto detrás de eso. Nadie va a sentir menosprecio si primero no fue fomentado. Wow. Gloria a Dios. Es una debilidad que tiene. Entonces, si esa debilidad ya está, el primero que la identifique es Satanás, porque él está buscando dónde tú eres La débil brecha. para poder atacarte. Tú nunca vas a ver a alguien que es atacado por algo que... Qué fuerte. Claro No que puede, no. Él puede. va analizando, su trabajo es ese. Y también los que caen en esa tentación de menospreciarse, entonces están dejando cumplir lo que dice la palabra. En realidad, el pensamiento nuestro es muy diferente al pensamiento de Dios. Cuando aprendamos a pensar como Dios, entonces eso no nos va a atacar. Wow. ¿Y Estamos- cómo se aprende a pensar como Dios? Santo. Desastre. Dios mío. Eso te lo vamos a dejar de tarea. Aleluya. Eso está muy profundo. Claro. Sin embargo, en la Biblia nos revela de muchos hombres de Dios que se menospreciaron. Sí. O sea, tenemos el caso de Gedeón. Gedeón es un caso muy... Incluso dice la palabra que Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Pero cuando tú te vas al funcionamiento para qué era la función del lagar, era para pisar las uvas, para extraer vino. El lugar del trigo era en el molino. O sea, estaba en un lugar bien separado. Y, o sea, el menosprecio muchas veces nos separa del propósito. Nos separa de los lugares y nos mantiene muchas veces escondido. Hay mucha gente que está escondido, quizás haciendo alguna función, pero escondido porque entienden que si se rebelan no van a llenar las expectativas que tiene la sociedad. Así es. O sea, el menosprecio viene a raíz de un temor. Por eso cuando el ángel se le aparece y le dice, Gedeón, varón esforzado y valiente, y le dice, pero yo soy de la tribu más pobre de Manasés. Yo vengo de Manasés, yo vengo de una familia que no tiene jerarquía. O sea, no vengo de una familia que tiene renombre. No vengo de gente que sea predicadores ni adoradores. Y me encanta que Dios le gusta trabajar con el menospreciado. Santo. O sea, Cuando vi la que ya evidencia, lo cogió Jehová. la evidencia más grande de un llamado es el menosprecio. ¿Cómo? Pregúntele a Moisés. Moisés se excusó cantidad de veces. Moisés, te he escogido para ser libertador de Israel. No, Señor, que no tengo facilidad de palabra. Es que soy tartamudo. Y entiendo que muchas veces Dios utiliza
ese mismo menosprecio que nosotros tenemos para glorificarse y demostrar a nosotros que no depende de nuestras capacidades, que no depende de nuestra preparación, sino que dependemos de lo que Dios ya ha determinado. Y eso es un punto bastante importante, porque es que la mayoría de personas bien preparados, de buena familia, de buena simiente, por así decirlo, se autoglorían por los beneficios que ellos ven que por el resultado de esa obra, no sabiendo que toda obra es propiciada por Dios. Yo meditaba un poquito acerca de un rey, no recuerdo bien cuál era la historia, pero este rey como que se sentía orgulloso y bueno, la Biblia menciona que Dios como que decía como... Nabucodonosor. Sí, yo estaba pensando en otro rey, pero no estoy como medio cruzado bien. La cuestión es que Dios miraba y decía, este no sabe que todo lo que él ha logrado es por mí. O sea, el rey era impío, pero aún lo que el impío podía hacer por su mano venía de la gracia de Dios. Venía de una gracia. Entonces, muchas veces las personas que creen que tienen esa buena simiente, que tienen ese buen pensar, que fueron, por así decirlo, educados de una forma más fina, tienden a autogloriarse por esos beneficios o por esos resultados, no sabiendo que todos esos resultados vienen por una gracia divina. Entonces, cuando nosotros podemos entender que por más preparado que nosotros que estemos, todo viene por una gracia divina, ahí las cosas cambian. Cuando nosotros que entendemos que no es con mi capacidad, sino con la capacidad que el Espíritu Santo ponga en mí, entonces las cosas son diferentes. Porque quizá es verdad que yo no estoy preparado, pero el Espíritu Santo sí está preparado. ¿Alguien entiende eso? Quizá es verdad que yo no me eduqué en eso, pero el Espíritu Santo sí está educado para eso. Y ahí es donde Jesús les decía a sus discípulos, cuando ustedes estén en las sinagogas, en los lugares altos que estén hablando delante de los reyes, no se preocupen por lo que ustedes tienen que decir. El Espíritu Santo le va a poner la palabra en su boca. Entonces, muchas veces ese mismo menosprecio viene de una creencia de que nosotros tenemos que llenar esas expectativas con nuestra propias fuerzas, cuando nada que nosotros hagamos para la gloria del Señor será por nosotros mismos, sino por el mismo poder que Él nos va a permitir tener. O sea, Jesús les decía a los discípulos, cosas mayores ustedes harán en mi nombre. ¿Ustedes están entendiendo eso? O sea, cosas mayores ustedes, ellos harán, pero en mi nombre. Entonces, nosotros tenemos que entender que indeteniblemente, si servimos con integridad, haremos grandes cosas. Amén. Pero todo es por su gracia y por su misericordia. Nada tiene que ver con nuestra capacidad. Todo tiene que ver con la capacidad de Dios. Amén. Lo que pasa con el menosprecio también es que es una brecha abierta para la duda y eso está golpeando de manera significativa a nuestros jóvenes. Ahora tú ves a jóvenes que están dudando del llamado. Dice en 1 Timoteo 4:12 que ninguna tenga en poca tu juventud, sino ser ejemplo en todo. Ahí, si no me equivoco, era Pablo que le estaba dedicando una carta a Esteban. Si me corrían, si no es a él. A Timoteo, perdón. Donde él le decía, mira, tú eres joven, pero donde Dios te posicionó y el llamado que Dios te hizo, no depende de que otros crean en ti, sino porque Él ya te puso ahí. Tú puedes ser, David era joven y Dios lo llamó a ser el rey. Entonces, lo que te queremos decir ahora, no tengas duda de lo que Dios ya te mandó a hacer. Tú posees la capacidad de ejercerlo. No importa si tú eres joven, si tú eres, no sé, adulto o lo que sea, pero Dios ya te puso a ti una capacidad para tú ejercer el propósito que Él determinó en ti. Es que el problema está en que nosotros queremos ser demasiado capacitados para que Dios actúe. Aleluya. ¿Qué nosotros buscamos? Solamente creemos que para que Dios se manifieste, nosotros tenemos que estar con la barriga pegada aquí al espaldar, ayunando y orando, porque entonces confiamos en el ayuno y la oración, pero se nos olvida que el Señor actúa de una manera distinta y es a través de nuestra humillación. Dice el apóstol Pablo de que él conoció a un hombre que subió al tercer cielo y vio cosas
tremenda. Wow, Dios mío. Y él dice, no sé si fue en el espíritu o si fue en la carne, pero también registra de que él tenía un aguijón que le hacía entonces pedirle al Señor. Dice, yo le oré al Señor para que me lo quite, pero el Señor le hizo entender que se va a estar en su gracia porque el poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Nosotros tenemos la mala costumbre como cristianos de nosotros anticiparnos lo que Dios va a hacer en aquel lugar. Si usted quiere anticiparse, confíe todo en las manos del Señor, no en lo que Dios va a hacer por ti. ¿Por qué? Porque si es para cantar, puede ser que ese día te dé una gripe y entonces ¿con qué tú vas a cantar? Si es para ¿A dónde se fueron tus predicar, capacidades? Dios mío, si es para predicar y es lejos, ¿cómo vas a ir si no tienes dónde moverte? Todo esto depende del Señor. El Señor estaba tratando con Felipe y entonces en el momento que trató con él hasta lo traspuso y fue hasta otro lugar. Pero si Felipe no hubiese confiado en la capacidad de Dios donde estuviera, no se hablara de ese punto. Entonces ahí es que está el problema. Nosotros somos atacados mentalmente porque confiamos más en lo que nosotros queremos hacer y se nos olvida que el que lo hace es Dios. A veces nosotros cuando vamos a ministrar la palabra y no nos basamos tanto en nuestro conocimiento, sino en que dejamos que Dios sea quien esté poniendo de la palabra, Dios no sucede. Amén. Que teniendo un bosquejo, que tal vez teniendo una adoración ya previa a lo que queremos cantar, a veces necesitamos decir, Espíritu Santo, guíame a lo que tú quieras hacer, dame la palabra que tú quieras dar al pueblo. Entonces ahí entra lo que es el toque especial del Espíritu Santo en cada alma. Es muy bueno el orden. Es muy bueno el orden para que luego no entiendan que Sí, no estamos claro. diciendo que no lean, que no busquen. Pero cuando el Señor identifica nuestro verdadero sentimiento, o sea, nuestra verdadera intención, entonces viene ahí lo que dice la palabra en el libro de Jeremías: yo soy el que pruebo los corazones. Entonces, si el Señor ve que tú preparándote para cantar, para adorar, para hacer la voluntad del Señor, para que se cumpla el propósito, tu corazón se quiere vanagloriar, entonces el Señor te lo cambia todo. Pero cuando tú te dejas guiar por Él, todo eso que tú estás preparando, entonces el Señor también pone su espíritu, que es el complemento, que es en realidad como el núcleo, es el centro y es lo más importante. Hay algo muy importante que tenemos que comprender y hacer como una especie de separación. Y es que ambos extremos son malos. Así es. Porque estamos conversando y a veces pudiera tomar esta conversación un sentido de inclinarnos a algún extremo. No. Ambos extremos son malos. ¿Por qué? Porque el tú creerte demasiado, tener un autoconcepto de ti mismo demasiado elevado del que tú deberías tener, te va a llevar al orgullo, a la vanagloria, a la soberbia Y a operar en los dones. y a no tanto operar en los dones, sino a una mortandad espiritual. O sea, Amén, así porque es. aunque tenga dones, vas a ser como O sea, un cántaro que resuena y un címbalo Que retire. que retille. Ahora bien, cuando tú te menosprecias, entonces eres esclavo de la tristeza, de la depresión, Ansiedad. de la ansiedad, espíritus que no te dejan. y le abre las puertas a espíritus inmundos que van a influenciar tu vida. Así O es. sea, si nos damos cuenta, lo que necesitamos es un punto de equilibrio que se llama humildad. Amén. Y cuando yo entendí qué es ser humilde, esto me hizo encajar en muchas cosas, porque la humildad tiene que ver con la capacidad de yo poder reconocer cuáles son mis fortalezas sin que en estas me subleven, y cuáles son mis debilidades y trabajar en ellas para fortalecer. Amén. Entonces, cuando tú puedes comprender que tú eres humilde, reconoce cuáles son tus áreas fuertes y áreas débiles, tú no te menosprecias. Es todo lo contrario, sabes quién eres en Dios. Amén. Entonces, necesitamos una generación
No que ande por allá arriba, por las nubes, ni tan en el suelo, arrastrándose, sino una generación que pueda entender quiénes son ellos en Dios. Amén, gloria a Porque Dios. cuando tú eres, ay Dios mío, gloria a Dios, cuando tú sabes quién eres en Dios, van a llover las críticas, van a llover los elogios, pero ninguno de ellos te va a dañar. Aleluya. Va a venir los ataques que sea, pero tú estás Enfocado. en el enfoque necesario, correcto. Y podemos entrar en experiencias. Todos hemos, ¿verdad? Los que estamos acá, hemos ministrado en diferentes escenarios, en diferentes lugares. Y hay algo que Dios me enseñó. O sea, Dios no te va a entregar un escenario para el cual tú no estés preparado. Así es. O sea, primero, antes de Dios entregarte el escenario, primero Dios ve que tú estás en un punto de equilibrio, que tú eres lo suficientemente humilde para poder manejar quizá una manifestación o quizá manejar que Dios no te use ese día. Porque hay días que Dios no te usa y tú no vas a decir, wow, ya Dios no está conmigo, no fue Dios que me llamó. No, porque a veces, o sea, digo Dios no te use porque a veces catalogamos que Dios me use como una manifestación. Y a veces físicamente, externamente, tú no estás viendo una manifestación, pero hay una palabra interna que está cambiando vidas, que está cambiando corazones y que está alterando la mentalidad. De hecho, si he de poner un ejemplo, un testimonio, yo le puedo poner algo referente a mí. Con respecto, la mayoría de ustedes me han conocido como la adoradora, pero a mí siempre me ha interesado predicar de la palabra de Dios. Lo hacemos con el ejemplo y lo hacemos siempre y cuando podamos con los compañeros y todo eso, pero es de manera a un pueblo más grande, más extenso, ¿verdad? Entonces yo siempre le decía, Señor, yo siento un anhelo tan fuerte en mi corazón de predicar, pero al mismo tiempo tenía la duda, esa duda de, ¿y yo daría para predicar ahora y todo eso? Y recuerdo que una vez me invitaron a Limón a predicar y yo dando un paso de sobrepasar lo que me limitaba a predicar como tal, yo dije, sí, yo voy y predico. Y recuerdo que ese mismo día tuve un sueño donde un espíritu maligno me visitó, queriendo como agarrar algo que había en mí. Entonces, pero yo me di cuenta y me desperté y yo entonces dije, espérate, que él me quiere robar algo que me pertenece. Y yo le toqué la puerta en el sueño a mi padre y él y yo salimos detrás de ese ladrón porque se reflejaba como un ladrón en ese sueño. Wow. Y cuando él estaba escapándose por una parte de un monte, yo le dije, papi, por ahí va, para que él se devolviera y volviese al camino donde yo estaba. Cuando él se devolvió y volvió al camino donde yo estaba, yo agarré una piedra y se la tiré y le dio en la espalda y se cayó. Ese día, cuando yo llegué a predicar al Limón, yo de verdad no me reconocí, la gloria sea del Padre, pero ese día se rompió unas grandes cadenas. Ese día, el hombre fuerte de ese lugar cayó por tierra. Entonces, a eso me voy. A veces, para tú superar ese menosprecio, esa duda, simplemente se necesita un paso de fe. Un paso de fe. Entonces, eso se necesita mucho para romper ese menosprecio. Callar las voces, tanto internas como externas, y comenzar a dar un paso de fe de yo sí puedo, ya Cristo me capacitó, ya Dios dio la palabra, vamos a marchar en base a esa palabra. Hay algo característico, acorde a lo que tú dices, con estas personas que tienden a menospreciarse, y es precisamente esto de las voces o los pensamientos que a la hora de querer actuar o querer hacer o querer obrar en muchísimos casos para bien, a beneficio de la obra, tienen siempre estos pensamientos de que tú no puedes, o de que yo no puedo, o de que no soy capaz, o el qué dirán la gente. ¿A qué se refiere esto? ¿Cómo funciona esto? ¿Con qué se come esto? Bueno, mira, vuelvo y recaigo de nuevo en lo que tiene que ver, ¿verdad?,
con el autoconcepto de uno mismo. A veces la gente tiene una muy baja autoestima. O sea, me refiero a esto, hay autoestima alta, autoestima baja y hay autoestima sana. Vea cómo vamos a traer estos conceptos que son hasta psicológicos y naturales a un ambiente espiritual. O sea, cuando una persona tiene una autoestima alta, que sería lo opuesto al menosprecio, se la cree demasiado, el orgullo lo arropa. Pero cuando una persona tiene autoestima baja, o sea, se estima poco, cree que no puede y se cree insuficiente. Esto muchas veces viene producto de fracasos, voces externas que lo han marcado, gente que viene con un patrón generacional, de gente que le viene diciendo: tú no sirves, tú no das para eso, tú no tienes esa capacidad, tú no sabes hablar. Algunas situaciones, ¿verdad?, que pasaron una vergüenza y eso, y ellos vienen creando como una especie de muralla, donde no puede abrirse a muchas cosas. Entiendo que esto fue parte de lo que pasó en la vida de Moisés. O sea, como él, luego de estar en el palacio, viene a ser perseguido, pasan 40 años, el hombre nada más viendo ovejas, y su familia obviamente, pero criado en un entorno de que ya no tenía esa socialización con un pueblo, y hasta se le olvidó hablar, se le fue la habilidad de comunicarse. Entonces hay situaciones, ¿verdad?, respondiendo a tu pregunta, que suceden en la vida de la persona que lo llevan al menosprecio. Ahora, ¿cómo podemos nosotros empezar a romper eso? Orando. Amén. Está alguno afligido, son aflicciones en el alma, a la oración. La oración, pero no solo íntima, una oración íntima. A veces necesitamos asistencia espiritual. Amén. A veces necesitamos liberación. O sea, todo el que se menosprecia a sí mismo necesita liberación. Y la iglesia cristiana de hoy en día está llena de gente que necesita liberación. Amén. Gente que tiene una autoestima demasiado alta, hay que liberarte. Una autoestima demasiado baja necesita liberación. ¿Se dejará liberar una persona con autoestima alta? Bueno, todo depende del trato de Dios. Yo entiendo que la liberación no es un asunto de un día. La liberación viene producto de un proceso de liberación. Y ese proceso inicia cuando tú reconoces que tienes una necesidad. Amén. Mira, cuando nosotros, por ejemplo, las personas que tienen soberbia, para ellos poder entender que necesitan cambiar, el Señor los procesa. Así es. Vienen procesos a su vida. Siempre me confronta la historia de Job, porque Job dice que lo que a él le tenía miedo, eso le sobrevino. Y él dice: y me vino aflicción porque yo no me preparé. O sea, había algo que Job no conocía y por eso no se preparó. Entonces, aunque le tenía miedo, había como una lucha interna en él. Es lo mismo que nosotros en muchas ocasiones, que sabemos que hay algo dentro de nosotros que no es de Dios, pero eso mismo nos impide identificarlo y por eso no nos preparamos. Entonces, al no prepararnos, viene el menosprecio, viene la duda, viene la ansiedad, viene la depresión. Y el salmista David bien claro dijo: ¿quién podrá entender sus propios errores? Y él dice: líbrame de los que me son ocultos. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso. Y como el corazón es engañoso, nosotros cada día vamos acumulando pensamientos, sentimientos, emociones que nos impiden alcanzar lo sobrenatural en Dios. Y para eso necesitamos una conexión con Dios, porque Él es el único que nos puede hacer entender qué es lo que hay. El salmista David dijo: preserva a tu siervo de la soberbia, para que no se enseñoree de mí.
Cuando el hombre tiene soberbia, no puede ver lo que hay en él que no le pertenece a Dios. Pero también, como decía Nata ahorita, cuando una persona tiene problemas en su autoestima, o sea, la tiene baja, tampoco puede identificar. ¿Por qué? Porque ni siquiera es capaz de salir a flote, de ser liberado, claro, de ser liberado para poder entender que también hay algo que está impidiendo que él pueda encontrarse con el Señor y que se cumpla. O sea, las personas soberbias no saben que son soberbias. No. Y las personas que se menosprecian no saben que se menosprecian. No. Entonces, para nosotros poder dar un cambio, necesitamos primero reconocer que nosotros mismos nos menospreciamos Así y es. que estamos siendo soberbios. Pero a su misma vez, no podemos reconocer si no nos lo revela el Espíritu. Amén. O sea, Porque que es orando. exactamente. Porque si el Espíritu no nos revela de lo que nosotros tenemos necesidad, nuestro propio espíritu nunca nos va a dar luz. Amén. A nuestra alma o a nuestra mente, porque es por ahí que viene la revelación, por el Espíritu, y es ahí cuando nosotros somos guiados, porque la Biblia dice que Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. O sea, el Espíritu Santo te va a guiar cuál es tu verdad, cuál es tu justicia, cuál es tu camino, el que debes de seguir para tú poder afianzarte en Él. Pero cómo tú te dejas guiar o cómo reconoces esas cosas si no estás en el Espíritu. Si no oras, no se puede. Entonces, la oración en toda la vida del creyente, sea cual sea la situación que esté, debe ser una constante. Amén. Porque la oración, a la misma vez que te va a fortalecer en las pruebas, a la misma vez que te va a hacer afirmarte en los propósitos divinos de Dios, a su misma vez te va a hacer darte cuenta de las cosas que no van ligadas a ese propósito. Amén. Y el tú darte cuenta de ellas es el primer paso para tú poder empezar a trabajar con ellas. O el primer paso para que tú le des el paso a Dios de poder trabajar con ellas. Porque pasa muchas veces que Dios quiere trabajar con nosotros, pero nosotros le cerramos la puerta a Dios de que haga esas obras con nosotros. ¿Qué ustedes piensan acerca de eso? De esos bloqueos que surgen en la mente o el alma de las personas, que impide que Dios trabaje con ellos. Amén. Yo creo que desde el momento uno que uno llega a los pies de Cristo, Dios comienza a trabajar con nuestro ser interno antes que con nuestro ser externo. Entonces, Él va buscando ordenar todo nuestro interior. Dice la Biblia que nosotros somos seres trinos, alma, cuerpo y espíritu. Entonces, ahorita estábamos hablando sobre las emociones. ¿Dónde habitan las emociones? Dentro del corazón, sentimiento y emoción dentro del corazón. Y la cuna o la base de esas emociones tenemos arriba lo que es nuestra alma. Si esas decisiones y emociones no están acorde, la esencia que está dentro de nuestra alma es interrumpida o es prácticamente, se podría decir, adulterada. Entonces, cuando tu alma está de cierta forma adulterada por esos sentimientos y emociones, la conexión espiritual que debe de poseer tu interior con la conexión celestial que hay allá en el cielo, pues también se ve interrumpida por ese desorden que tú tienes internamente. También a través de ahí es que viene el menosprecio, cuando tú internamente tienes un desorden que necesita ser ordenado por el mismo Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Tú me quieres decir entonces que si yo tengo menosprecio me hace falta oración? Aunque sea cristiana. ¡Wow! Entonces, ahí es que está el problema. Nosotros fallamos al Señor, consciente o inconscientemente, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de buscar su rostro. ¿Por qué? Porque de qué manera tú te vas a dar cuenta que es lo que le agrada. Es acercándote a Él, Amén. conociéndole. Recordemos que cuando nosotros nos menospreciamos, tenemos falta de fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Es una desconfianza que tenemos con el Señor, y nadie quiere estar junto con alguien que sepa que le tiene desconfianza. Entonces estamos contritando al Espíritu Santo, también sintiéndonos menospreciados.
no es para que nos sintamos culpables, pero sí para que busquemos una solución. Amén. Entonces, no nos victimicemos, porque a la hora de victimizarnos y entender de que nunca vamos a poder, así vamos a alejarnos del propósito de Dios. Pero cuando reconocemos, Señor, yo quiero trabajar para ti, pero yo no entiendo, yo no, le digo porque a mí me pasó, yo quería agradar al Señor, pero no sabía cómo. Entonces fui delante de Él con el reguero que yo tenía en mi vida, sí, y le dije, toma, ahí está todo. Y lo llamé por su nombre, porque el problema está en que tenemos miedo hasta de llamar por nombre aquello que nos impide que el propósito se cumpla. Wow. Y yo entendí que cuando yo lo llamo por su nombre, ya ahí yo le estoy diciendo al Señor, ya yo reconocí lo que me hace daño, porque Dios sabe lo que nos hace daño. Pero si tú no le dices a Él, Señor, yo tengo menosprecio, entonces Él no va a venir a quitarte algo que tú no sabes que tú no tienes. Es que la lección no está aprendida. Y Él no puede sacarte del desierto hasta que tú demuestres que estás aprobado por Él. Amén, gloria a Dios. Es que es muy, muy poderoso y tiene que ver mucho con lo que es el reconocimiento del estado en el que yo me encuentro. O sea, cuando yo reconozco el estado, por eso eso va a demandar una vida de relación con Dios. Amén. Sí. O sea, rara vez la gente de relación con Dios cae en esos niveles de menosprecio. Así es. O sea, porque la gente de relación con Dios constante crea una dependencia de Él. Tener a Dios es tenerlo. O sea, cuando tú tienes esa relación, por eso hablábamos en ese sentido de la oración, pero creo también que va muy acompañado del conocimiento de la palabra de Dios. Cuando tú tienes conocimiento de la palabra, porque ninguna revelación es per se que vaya a sobrepasar la palabra expresa en la Biblia. Amén. La revelación del Logos. Entonces, cuando yo tengo la relación y tengo el conocimiento de la palabra de Dios, eso va a venir, respondiendo a tu pregunta, va a romper todo bloqueo espiritual. O sea, cuando yo tengo esa relación constante con el Espíritu Santo, eso es lo que me genera a mí la confianza. ¿Qué es lo que en verdad despierta el menosprecio en mí? El yo irme más abajo de lo que realmente soy, cuando yo perdí mi relación con Dios. Cuando ya no tengo una relación constante con Él, entonces me siento débil. Cuando yo no estoy orando en el mismo nivel, ya siento que puedo fallar. Ya siento como que, wow, Dios quizá no me va a usar. Ya no será lo mismo que antes. Aleluya. Esa falta de relación, entra esa palabra que se llama descuido espiritual. Así es. El descuido espiritual entonces trae consigo ese alejamiento del Espíritu Santo, y eso va a traer en mí ese menosprecio. Ya no tengo el mismo valor, cuando realmente el valor está. Lo que pasa es que todo va a depender en la mano de quién estás. Amén. O sea, si tú pones ¿cómo ponerlo? Si tú pones una joya preciosa, o bueno, vamos a ponerlo más ya. Ahí, si tú pones un grupo de barro líquido en la mano de... La mano mía. Bueno, no, tranquilo. No, pues yo no voy a hacer nada. Puede ser en la mano de un profesor. ¿Qué va a ser un profesor de letras, de matemáticas, con un puño de barro? Va a creer que es lodo y lo va a botar. Lodo. ¿Qué va a ser alguien que maneja un vehículo, un conductor, con un puño de barro? O sea, no le va a dar el valor. Así es. Ahora, ¿qué va a ser un puño de barro con arcilla
en las manos de un alfarero. Va a dar forma a una increíble, hermosa y preciosa vasija. ¿En la mano de quién tú estás? Santo. Entonces, Eso influye bastante. el menosprecio va a venir de qué tan seguro estamos en la mano de quién estamos. Así es. O sea, yo estoy seguro que estoy en la mano de Dios, porque si estoy en las manos correctas, me van a dar el valor correcto. Ahora, yo mismo tengo que estar seguro de dónde estoy, quién soy en Dios. Es que tener a Dios es tenerlo Es todo. tenerlo todo. Y chicos, yo quiero, ya para ir un poquito cerrando esta parte, existe este tipo de personas que Dios lo usa, que ve a Dios moverse, que ellos claman y Dios les contesta las peticiones. Y de repente llega el momento en que ellos ven algo, pero se sienten inseguros y no creen tener la capacidad de orar y que Dios lo haga. Pero ayer ellos vieron a Dios obrando, pero ya hoy no creen. ¿Qué pasa con esa persona? Todavía no son libres en ese ámbito. Y la infinita misericordia del Señor permite de que ellos ayer lo hayan logrado. Es la infinita misericordia. Entonces, ¿tú sabes cuántas personas operan y todavía no son libres? Es la infinita misericordia del Señor que lo permite. ¿Sabes por qué? Porque quizás ayer tenían un corazón contrito y humillado, pero hoy todavía siguen cargando con el alma que está presa. Entonces, si tenemos el alma presa con menosprecio, aunque estén aconteciendo en nuestra vida manifestaciones, milagros y prodigios, eso no quiere decir que todavía seamos libres. Está cegada esa alma. Sí, y en esa dirección, ¿qué pasa con esto que tú preguntas? Y es que esa misma, vuelvo y recaigo un poco, redundo un poco lo mismo, la falta de relación constante con Dios es que va produciendo la inseguridad. Así es. O sea, ayer pasó, lo creí ayer, sucedió, pero hoy no estoy viendo lo mismo. ¿Qué pasó? O sea, no me sabes si digas, Dios te va a respaldar. o sea, no me digas que tú estás teniendo tu disciplina, una disciplina constante de oración con Dios y que el mismo Dios que trabajó ayer no va a trabajar hoy. O tú no estás orando constantemente o te estás preparando para eventos. Hay gente que se prepara para eventos, para situaciones, pero hay otros que viven una vida. Una vida. Así es. Entonces, a veces creemos que el resultado es de por tiempo. Ayuné 40 días, 3 días corridos. Y esos 3 días me dan 7 para 2 días. campañas. Entonces, no funciona así. No funciona así. Es una vida de relación con Dios. Así es. O sea, es tú y Dios. Eso es lo que yo entiendo y es como Dios ha trabajado conmigo. ¿Sabe por qué? Porque a veces yo no he tenido quizá los mejores tiempos de sacrificios, pero sí he tenido los mejores resultados en Dios. Entonces, no depende de lo que tú hagas para alcanzar, sino cómo tú te relacionas con Dios y el tiempo que pasa con Él. ¿Y cuánto le conoces? Porque cuando tú no tienes esa intimidad con Él, porque mira qué pasa con la intimidad. En la intimidad de Dios, tú aprendes a ser dirigido por Él. Amén. Dirigido por Él. Reconocer su voz. Exactamente. Entonces, yo soy de los que piensan que en cada intervención pública que tú haces para ministrar cualquier área de la presencia de Dios, tú tienes que ser dirigido por Él. Entonces, cuando tú tienes, porque lo que pude interpretar entre lo que decías es que una persona que no tiene una búsqueda constante
constantemente se siente inseguro. Así Eso fue lo que es. pude interpretar de lo que decías. Entonces, en cuando tú constantemente estás ahí, o sea, tú aprendes a ser dirigido por Dios y entiendes que tú le conoces y Él te conoce. Y Él sabe que quizá tú tenías un compromiso con Él, pero tú tienes un trabajo y una familia que mantener. Y Dios conoce esas cosas. Dios conoce que no fue por un descuido de tu corazón el que tú no le buscaste, sino porque tenías un compromiso humano porque que Él mismo estableció. Porque antes de Él establecer los ministerios, ciertamente estableció en la familia. Y no es algo que vamos a ponernos a debatir ahora, pero a lo que me quiero basar es que para nosotros, y nosotros muchas veces sintiendo ataques, sintiendo muchas cosas, el punto está en que nosotros sepamos dirigirnos por Él. Porque independientemente de qué hagamos o de qué o en qué nos movamos, cuando somos dirigidos por Él, vamos a ser efectivos. Porque la dirección de Él es en base a una revelación. Y toda revelación produce una manifestación. Yo quiero traer algo ahí, aquí ante nosotros. Yo creo que esto resultaría un punto muy importante porque va a revelar, ¿verdad? Que no somos perfectos, ni lo tenemos todo alcanzado. O sea, dijo Pablo, yo no pretendo haberlo alcanzado, mas sigo a la meta del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Lo que quiero traer con esto es, ¿se han menospreciado ustedes en algún momento de su vida ministerial? Han dicho, wow, es demasiado para mí. Amén. Vamos a cerrar con esto. Cada uno cuenta una. Amén. ¿Empiezo yo? Sí. Muy bien. Yo. ¿Cuál de todas? La más corta. La más corta. La más corta. Bien. No sé. Hay muchas porque ciertamente no somos perfectos. Bueno, yo de forma general, yo cuando me toca exponer delante de una persona que respeto, siempre siento como esa cosquillita. Nosotros fuimos a Samaná en una ocasión y íbamos a una campaña, Nata y yo. Recuerdo que cuando nosotros fuimos, nos sentamos a hablar un poco con el pastor. Si está ahí, tú sabes quién es. Dios te bendiga, te amamos. Amén. Y el pastor nos está contando unas experiencias y unas cuestiones. Estamos hablando con él, compartiendo espiritualmente. Pero nosotros que vamos a predicar, estamos viendo, tú sabes que como explicábamos, hablamos detrás de cámara muchas veces, la iglesia es como es su pastor. Nosotros estamos ahí escuchando. Recuerdo que Nati iba a predicar el primer día, yo iba a predicar el segundo. Y nosotros nos fuimos como wow, anonadados con las experiencias que nos contaba el pastor. El primer día predica Nata. Yo quedé malo. Ese don predicó un mensaje. Yo dije, Dios mío, yo se recuerdo que cuando él bajó yo dije, wow, no me dejaste nada para escuchar nada. Yo pasé la noche entera y el día entero del otro pensando, yo, Dios mío, que yo voy a predicar. Si yo estoy que yo voy a predicar. O sea, Nata sabe que él me vio que yo cambié el mensaje como 4 veces. No, yo no hallaba sitio, yo estaba de una forma que no me entendía. Incluso yo llegué a la iglesia y yo no sabía que yo iba a predicar todavía porque yo sentía que todo lo que yo preparaba como que no bastaba. Entonces, da la casualidad que el día que Nata predicó, el pastor tenía un compromiso y no pudo asistir él. Pero el día que yo estaba, el pastor sí estaba. El día sí, el pastor sí estaba. Yo estaba ahí, la presión, tengo el pastor ahí, el mensaje de Nata del día anterior y yo estoy, wow, Dios mío, Espíritu Santo, yo estoy de rodillas. Sí, yo me puse de todos los colores posibles, habidos y por haber. Pero yo sentí una revelación en mi espíritu. Oye, en verdad Dios te usó. A Dios la gloria. Sí, ese día yo me sentía, yo estaba frío. Yo recuerdo que ni al altar, porque siempre
nos mandaban al altar, ¿sabes qué? Es muy costumbre acá en Dominicana que los predicadores le dicen, suba al altar, pero yo duré mucho rato abajo, yo luego subí, pero yo duré mucho rato abajo, buscando versos bíblicos, buscando esto, buscando lo otro. Pero recibí una palabra en mi espíritu y sentí calma, sentí paz. Y cuando yo me paré a predicar, el resto es historia. Gloria a Sí, Dios. Dios lo hizo de una forma muy contundente. Pero no creíamos, pero Dios lo hizo. O sea, creíamos, o sea, ¿cómo lo explico? Sentíamos la presión se siente. La esencia de que en ese Sí. momento No sentíamos que estábamos en la capacidad tú de mismo llenar. o sea, la esencia de que en ese momento tú mismo no creías en ti. En ese momento tú mismo te menospreciaste, dijiste, bueno, no tengo lo necesario para llenar la expectativa de este pueblo. Exactamente, pero Dios lo hizo, Dios lo hizo. Abel, es algo similar con respecto a lo que Asael dijo. Tú también lo viviste conmigo, compartiste un poco, porque recuerdo que yo te comenté algo sobre eso y tú me dijiste, estate tranquila, pero bueno, vamos a contarla bien. Ese día yo tenía una asignación en Piché, en la vigilia de Piché. Y también tenía una mudanza mi familia y yo nos estábamos mudando a otro sitio. Entonces pasé la mañana, tarde y casi noche en esa mudanza prácticamente. O sea, no tuve tiempo como de hacer la preparación que yo siempre suelo hacer con Papá Dios. No solamente porque es una actividad, sino porque me gusta como tener apartarme para ese día. Entonces yo recuerdo que ese día no tuve la oportunidad de hacerlo porque estaba en arreglar, en limpiar, etcétera, etcétera. De hecho, mi papá ni siquiera estaba en ir a la vigilia. Él literalmente, yo diciéndole, papi, tengo una asignación y tengo que cumplirla. Lléveme. Él me llevó y me tiró, como quien dice por ahí mismo. Resuelve. Dale para allá. Y yo llego y entonces yo me sentía mal porque sentía que no hice, la separación que yo hago antes de cantar, el tiempo que le dedico a Dios antes de ministrar cualquier palabra. Yo llego y me siento a orar. Me quedo ahí, veo que todo el mundo está hablando y muchas cosas, pero yo me quedé en una esquinita orando, callada orando. Y después pasan adoradores y yo le ayudo de hecho hasta a adorar. Pero yo dije, bueno, yo estaba con la expectativa, yo voy a cantar, pero no es que Dios va a hacer nada a través de mí. Yo voy a cantar por cantar ese día. Yo dije así en mi mente. Luego llegó Asael y Asael me dijo, manita, préndete esto y aquello. Y yo, bueno, si por lo menos alguien levanta la mano, es algo grande que yo voy a hacer. Wow. Yo dije así, a veces uno no sabe lo que está diciendo. Y nada, sigo ahí y pasan amistades adorando. Yo digo, Dios lo va a hacer con eso, lo que ellas están haciendo, Dios se va a mover. Y les ayudo incluso hasta adorar. Le ayudo a todo lo que están pasando, ahí haciéndole segunda voz y todo eso. Pero yo nada más voy a cantar y no voy a hacer más nada. Yo desde que me entreguen el micrófono, canto la adoración, voy, entrego y termino. Cuando me dan la oportunidad, la gloria sea de Dios, yo siento como algo me cubre de arriba abajo. Y yo no fui yo ese día. Bueno, tú estabas ahí también, pueden ser testigos de lo que Dios aconteció ese día. Entonces ahí yo descubrí que a pesar de que tal vez no sucede lo que usualmente nosotros hacemos para prepararnos para una actividad, por la administración, la separación que usualmente hacemos, por X o Y razón, Dios entiende la razón del por qué tú no pudiste hacerlo y no significa que Él no te vaya a usar. Por eso no te menosprecie tampoco. No dudes de lo que Dios va a hacer contigo. Tú simplemente hazle entender, Señor, yo estoy aquí, estoy dispuesta a adorarte. No para salir del paso, sino porque quiero adorarte en espíritu y en verdad. Amén. Bueno, tengo muchas, pero voy a decir una breve. Que una vez me invitaron a cantar a un sitio y ponen hasta un afiche, y al lado del afiche un adorador muy reconocido de allá de los Alcarrizos donde yo soy
yo me sentí incómoda porque yo dije, wow, yo no soy reconocida para cómo son esas personas y entonces me ponen a mí en la misma actividad y yo me sentí, aparte de incómoda, yo ni siquiera sabía qué era lo que iba a hacer. Cuando llegué a la actividad, llego temprano, a mí me gusta llegar temprano porque entiendo que la oración tiene mucho que ver, la oración primordial para que el Espíritu Santo llegue. Y cuando llegué al sitio, yo le dije al Señor, tuve que hablar con Él, porque cuando aprendí a identificar lo que a mí me molestaba, entonces ahí tengo liberación. Hablé con Él y le expliqué lo que estaba pasando. Y verdaderamente el Señor escuchó, me hizo caso y su infinita misericordia hizo el Señor lo que iba a hacer en aquel lugar. O sea, nosotros en realidad nos menospreciamos y es porque se nos olvida al Dios al que nosotros le servimos. Pero luego, cuando nosotros reconocemos que en realidad no es con nuestra fuerza, sino con la de Él hace maravillas. Amén. Bueno, experiencias muy, muy extraordinarias, ¿verdad? Las que los hermanos han contado. Y es así. Nosotros mismos también, los que predicamos, nos vemos muchas veces expuestos a este tipo de situaciones, ya sea por enfermedad, ya sea por personas que quizá uno entiende que tienen más conocimiento o de más renombre, por así decirlo, como la historia que menciona Rosana. Yo he tenido varias experiencias así. Quizá ese día no he tenido un gran día en cuanto a ambiente que tú te mueves, y al final Dios lo hace. Eso es tan especial. Pudiera contar cantidad de experiencias. Bueno, le estaba hablando el otro día, ahorita, de lo que vimos el martes en Maimón, Bonao. Y en realidad, cuando salimos de acá, me estaba hasta por dar gripe, o sea, me sentía muy incómodo. Estaba sintiendo también muchos ataques de la tiniebla en la mente, donde a veces uno es ministrado, porque los hombres de Dios también les llegan dados, y mujeres de Dios, de parte del enemigo, para que tú dudes de lo que Dios puede hacer, para generarte un bloqueo. ¿Qué pasa? Cuando yo llego también a la actividad era de una magnitud diferente a la que quizá a la expectativa que yo tenía. O sea, la actividad era de una magnitud. Cuando yo llegué allí, había toda una confraternidad de pastores. ¿Cuánta presión? De todo. Sin embargo, uno con el tiempo aprendido a depositar su confianza en Dios. Y yo me caracterizo por eso. Cuando voy a predicar, yo siempre trato de ser un neutro. Ni estoy cargado positivamente de que, sí, pero tampoco negativamente. Siempre trato de ser un neutro. Y a veces por eso los predicadores, a veces cuando van a predicar, no andan mucho hablando, saludando, no les gusta casi saludar mucho a la gente, ni estar hablando mucho con gente, porque ellos entienden que cualquier contacto o cosa puede desenfocarlo del norte que ellos llevan, de la concentración. Entonces, siempre trato de ser un neutro para que haya la menor cantidad de energía quizá negativa o positiva, sino que yo pueda ser el vaso de Dios. Amén. O sea, neutral. Sí, no le voy a negar, muchas veces uno, wow, ¿qué va a pasar? Mucha incertidumbre. Cree que no es el del momento, pero si Dios te envió, Dios lo va a hacer. Amén. Y lo va a seguir haciendo. Así que No creo. hemos llegado al final de este podcast, conversatorio, que ha sido de mucha edificación para cada uno de nosotros. Y decirle ahí que no somos
perfectos, no estamos completos, sí, pero tampoco eres el más menos. Amén. O sea, no eres una vasija en las manos del alfarero, Amén. y tu alfarero es Dios. Así que esto fue Activando lo sobrenatural en Dios. Dios bendiga.